Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Vladi. Hoy continuamos con el estudio según el Evangelio de Marcos con el tema ¿Cómo se vivió el Shabbat en el NT? Y llegamos hasta acá, eh, ya al estudio 28. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y bueno, antes de empezar nuestro acostumbrado repaso para entrar en materia, vamos a hacer una oración pidiendo a nuestro buen Dios que Él nos llene de su paz. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por permitirnos llegar acá. Gracias, Señor, por darnos el entendimiento. Te pedimos en esta ocasión que tú abras las escrituras para nosotros y que con tu revelación podamos ver en tu palabra lo que está escrito de ti, y hoy aprendiendo de este tema que podamos crecer en él. Ayúdanos a quitarnos todos los prejuicios de lo que se nos ha dicho y a ver tu palabra por lo que ella dice y no por lo que otros nos han enseñado que dice. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero empezar haciendo el acostumbrado repaso. La semana pasada veíamos el tema del Shabbat, ¿verdad? Que más que un día de reposo, como se ha dicho, es un día de cese, pero cese de algo en especial, en específico, como es la melajá, que son las obras de la creación, las obras que nos sirven para comer, para ganar dinero de alguna manera, para ordenar todo lo que compete las cosas de este mundo. Y vimos cómo Dios se dedicó a practicar la menujá, no confundir con melajá. Melajá, sus obras. Menujá es lo que traducen como descanso, repaso. Pero vimos la relación que esto tenía con la eternidad, que tenía con las buenas obras, y cómo Dios se dedicó a hacerlas aún después de que hubiera terminado la creación. Y hoy queremos estudiar a la luz de la escritura cómo fue que se vivió esto en una de las comunidades de lo que se conoce como la iglesia del primer siglo, específicamente la iglesia o la comunidad de Roma. Y para empezar esto, yo quisiera que usted pudiera por un minuto tener en mente que todos traemos estos temas no son fáciles de explicar, no son fáciles de tratar. Todos tenemos una conciencia anterior, es decir, hemos hecho conexiones con respecto, porque desde el cristianismo se nos ha hecho entender, anular y de alguna manera, muchas veces aún en contra de la escritura, tomar costumbres nuevas. Y eso ya hablábamos un poco de esto la semana pasada. Entonces yo quiero que usted me haga el favor de que dejemos los lentes teológicos que traemos, que se permita escuchar, que se permita hacer conexiones, y que ya va a ser Dios quien va a poner en su corazón lo que Él tenga que poner. Entonces empezamos diciendo con respecto de la comunidad de Roma, es que por ahí por la década, y esto cada vez que usted lo lea, debiera de tenerlo en mente, todas las cartas de Pablo, de Saulo, tienen un fin en mente, tienen una razón de ser. Él no escribe cartas como una especie de homilía general o de creencia general, sino que ve situaciones, sino que ve circunstancias. Le pongo un ejemplo: la carta de los Gálatas. Él la escribe para contrarrestar la herejía que algunos judíos farisaicos creyentes en Jesús estaban diciendo, que para ser salvo había que circuncidarse. Y Pablo escribe para corregir esto. En Corinto, los problemas de disensión entre los hermanos y una serie de situaciones y de circunstancias muy específicas que él escribe para, para poner en orden. La carta de los romanos se escribe porque hay una creciente, en la última
parte de la década de los 40, 47, 48, algunos lo sitúan en el 46, el emperador romano Claudio decretó que los judíos que vivían en Roma tenían que salir de Roma, los expulsó de Roma, los echó de Roma, sin importar si creían en Jesús o no. Aquí no los miraban, no se miraban como cristianos, no había una diferencia entre cristianos o judíos, sino que si era judío era un componente que él expulsó de Roma. Y esto genera un problema en Roma porque entonces es el componente ya en la comunidad creyente de Jesús, de mayoría judía, pues es el gentil el que tiene que salir a batear, pero el gentil no tiene el conocimiento de la Biblia, no tiene el conocimiento de Dios. Y Pablo nota como que hay algunas cosas que se van degradando, y por eso es que usted ve cómo él tiene que empezar de alguna manera a legislar cómo ha de ser la vida con esta tensión tan rica, porque probablemente cuando Pablo escribe la carta a los romanos, el elemento judío empieza a volver, quiere tomar un lugar, quiere tomar la responsabilidad de enseñar la Biblia, pero el gentil que no se fue, entonces el gentil está ahí y quizás ha malentendido, ha malinterpretado, y por eso vemos cómo Saulo tiene que dirigir segmentos específicos de la carta a estos dos grupos que de alguna manera están con una tensión por la dirección, por cómo se debe de llevar adelante. Y por favor póngase usted en los zapatos de ellos, porque el componente judío que regresa primero no tiene una antecedente idólatra, mientras que el componente gentil que se ha quedado sí lo tiene. Y entonces el judío en esto tiene la razón, tiene la verdad, y viene como a imponer el tema de Jesús es Dios, pero solo un Dios. Sin embargo, también llevan un problema, y es que todo el tiempo el componente judío lleva mucha de la tradición del fariseísmo, y esta tradición a veces no riñe con la palabra de Dios, con la Torá del Señor, pero algunas veces sí, como en el caso de Gálatas y como en algunos de los casos que Saulo va a legislar acá. Y entonces Pablo tiene que enseñarles a ellos dos a vivir, y por eso vemos, por ejemplo, pasajes como el capítulo 2, en donde le habla a los judíos, en el capítulo 11, en donde él le habla al componente gentil de que el judío tiene una razón de ser, tiene una promesa. Y luego llega a un capítulo, el capítulo 14, que es el que yo quiero que veamos en esta oportunidad. Llega y él dice, hace una enseñanza, pero que si desconocemos el contexto y las implicaciones de esta enseñanza, vamos a llegar a lo que el cristianismo en regla general, con algunas honrosas excepciones, ha llegado. ¿Sabes qué? Se puede comer de todo y todos los días son iguales. Entonces ya veremos cómo es que esto tiene una explicación, y si se coloca esa explicación, entonces se va a entender cómo Saulo nunca anuló la ley del Señor, nunca traicionó la palabra del Señor, nunca la contradijo. Él nunca dijo algo que no estaba escrito, al contrario, se ayudó de la escritura, y esto es verdad para todos los demás pasajes del Evangelio, del Nuevo Testamento, en donde pareciera ser que Pablo está de alguna manera anulando algo del antiguo pacto, anulando algo de la Torá del Señor. Y nos va a dar la oportunidad entonces, cuando lleguemos al capítulo 14, empezando por el contexto del capítulo 13, de ver cómo fue que esta tensión se da. Pero antes de llegar a esto, sí quiero decir también que esta congregación, solo que 100 años después, sí fue la primera voz que empezó, por razones
políticas a querer apartarse de su componente y de su elemento judío. Y hay dos personajes y presentamos esto como una evidencia histórica que viene a agregar valor a lo que estamos diciendo, porque esto está documentado y hay un libro que se llama El diálogo de Trifón o el diálogo contra Trifón, Trifón siendo un rabino judío y Justino siendo un cristiano, y es la primera vez que alguien dice, yo soy cristiano, pero estoy fuera del mundo judío, año 156 en adelante. Pero esto no aplica a Pablo, y es también el obispo de Roma, Aniceto, que en contubernio con Justino y con una necesidad de alejarse del movimiento judío por problemas de guerras políticos que el judío ha tenido en las guerras que hubo 10, 15 años antes, y estos queriendo que el movimiento se expanda, vienen y hacen dos cosas que marcan después el destino de la iglesia y sobre la cual la iglesia cristiana fue construida, pero que es errónea. Y es, número uno, ellos cambian el día de congregarse de sábado a domingo. Esto no lo hizo Pablo, esto lo hicieron Justino y Aniceto en el 156. Muchas de las iglesias del este, del oriente, estuvieron en desacuerdo y siguieron haciéndolo el día de Shabbat hasta que fueron convocadas al concilio de Nicea, en donde ya empieza nuevamente esto a cambiar. Y también el otro cambio que hacen es el de la fecha pascual. Ellos no quieren regirse por el mandamiento bíblico de las fechas del Señor, y entonces la única fiesta que al final se queda cuando ellos introducen este cambio que es al calendario solar es Pascua, lo que nosotros conocemos como el tiempo de la crucifixión, pero que está basado en lo que Roma dijo, y hay todo un sistema en donde hay una persona que se dedica exclusivamente a esto, año tras año, a ver cuándo va a caer el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección y el Domingo de Ramos, le llaman ellos, pero que señalamos no es la fecha original, sino que fue un cambio que se hizo hace más o menos 1860 años y que marca el inicio de la desviación y del rompimiento de este movimiento que nació como movimiento judío, pero que ahora está gentilizado, ya hablando del siglo II. Y esto tenemos que saberlo, tenemos que estudiarlo si vamos a entender la escritura. Entonces, con esta pequeña introducción histórica, yo le invito a que me acompañe. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 8 para generarnos un poquito de contexto. Y dice así: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Y por eso lo leí, porque está hablando del cumplimiento de la ley. Aquí lo está exponiendo como una necesidad para ambos grupos. Hay que cumplir la ley. La mejor forma de hacerlo es amando al prójimo. ¿Y cómo se ama al prójimo? Como usted crea, como yo crea. No, se lo ama como la Biblia lo ha dicho en Levítico. Se lo ama como la Biblia lo ha dicho, con la descripción de cada competencia que Dios dejó. Le conocemos como mandamiento. Se le ama no robándole, se le ama no codiciando a su cónyuge, se le ama devolviendo lo prestado, se le ama como la Torá del Señor dice. Versículo 9 dice: porque no adulterarás, no cometerás homicidio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta o competencia, la palabra mandamiento quiere decir competencia, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, o es decir, el amor, no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley, de la Torah, repito, como Dios lo ha dicho, no como usted piensa que es. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Es decir,
nuestra redención, el retorno de Jesucristo. Versículo 12. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesús, el Mesías, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Entonces lo que está haciendo Saulo es que empieza a aterrizar cómo se debe llevar la relación entre gentiles y judíos y dice, señores, el amor es la base de todo, el amor es el cumplimiento de la Torá, solo que hay que saber de qué se trata. No se trata, Dios, ni Pablo, ni Dios pretenden que hagamos un resumen y obviemos todo lo demás, sino que lo sintetiza para que usted sepa que es el amor, pero el amor hay que saber qué es y eso hay que estudiarlo en la Escritura. Y es así con este concepto que llega al capítulo 14. Y leamos. He cambiado los conceptos de fe por fidelidad, porque es lo correcto, es de lo que habla la Biblia, y he omitido las palabras que no están en el original. Dice así, acepten al débil en la fidelidad, no para juzgar opiniones. Esto es muy importante. Y como siempre, al estudiar la Biblia, cuando hay algo que no sabemos a qué se refiere, hay que preguntarnos a qué se refiere. Entonces la pregunta es, ¿quién es el débil en la fidelidad? ¿Qué quiere decir eso? Y la fidelidad, como hemos entendido, se refiere casi siempre a Dios o a una obra de Dios. Entonces aquí está hablando de las disposiciones que Dios ha tenido a lo largo de la carta, las disposiciones que los apóstoles en Jerusalén tomaron en el capítulo 15 cuando dijeron, señores, ¿alguien quiere entrar al movimiento? Exíjanle que se aparte de los pecados sexuales, de homicidio y que exíjale también que, que se abstenga de la idolatría. Estos tres puntos centrales son los primeros, el resto los irá aprendiendo poco a poco. Entonces, a la pregunta de quién es el débil aquí, el débil es el judío. Dentro de estos dos componentes, el débil es el judío y yo voy a responder por qué sé que es el judío. Entonces, vamos a adelantar la lectura al versículo 14 y luego regresamos al versículo 1 ya con el contexto correcto. Dice, yo sé, capítulo 14, versículo 14, y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y algunas personas, desconociendo la Biblia, dicen, ya ve, nada es inmundo. Dios ha hecho todas las comidas, porque el contexto es la comida. Dios ha hecho todas las comidas puras. Nada es inmundo. La palabra en griego que se traduce como inmundo es la palabra akártatos. Akártatos. Esa no es la palabra que aparece acá. Quien sea que haya hecho la traducción hace una pésima traducción. Es más, hace una errónea traducción, porque si decimos pésima tendría algo de bueno, pero aquí es incorrecta completamente. La palabra que aparece aquí es la palabra koinos, koinos, y esa palabra no traduce la palabra impuro o en hebreo la palabra tamé, sino la palabra koinos traduce profano o común. Profano o común. ¿Por qué esto es importante? Porque nos da a entender de qué se trata. El fariseísmo, que es la corriente que ha permeado en todo el imperio, que se ha regado, su pretensión era el templo es corrupto y entonces nosotros ahora vamos a llevar el templo a las comunidades. Y entonces empezaron a aplicar conceptos que eran exclusivamente del templo a las cosas y a las personas. Este es uno de esos casos y me voy a explicar. La Biblia, en función de los alimentos, habla de dos términos.
Número 1, Taor. Taor, traducen puro. Pero más que puro es algo que es apto, es algo que sirve para. Taor define a todo lo permitido por Dios como alimento. Aquí en este universo podemos poner la palabra todo lo permitido por Dios para comer. Por supuesto, aquí están todas las legumbres, las frutas, las verduras y todo lo que produce la tierra que es comestible y que no causa daño, y todos los animales permitidos por Dios. Ese listado lo puede encontrar en el capítulo 11 de Levítico. Todo lo que la escritura define como taor, la escritura llama alimento. Lo que la escritura define como tamé, la escritura no llama alimento. ¿Y qué es todo lo tamé? Todo lo que está prohibido para comer en la escritura, el listado está en Levítico 11. No es una prohibición de una religión, es una prohibición de Dios que Pablo enseñó en Roma. Está documentado que en ninguna de las comunidades del Señor se comía lo que estaba ajeno a esto. Es más, en el año 178, en la masacre de León, en Francia, un grupo de cristianos, estos sí eran solo cristianos, no eran judíos, dieron su vida, fueron masacrados por no comer morcilla, por no comer sangre, como estaba escrito en la Biblia. Lo que sucede es que hubo un obispo que se llamó Eleuterio en Roma, ahí por el año 180 y algo, que dijo: las comidas prohibidas representan el pecado, nosotros tenemos a Cristo. Espiritualizó el concepto, algo que Dios no dijo. Y él dijo: todo está permitido ahora porque nosotros ya Cristo nos limpió de pecados. Es una alegoría. Y repito, Dios no es alegórico, Dios es literal y es completamente... la palabra no la recuerdo, pero no es antojadizo, no cambia. Dios es fiel, es objetivo, es la palabra que no nos me venía. Pero también el templo, entonces tenemos dos conceptos: Taor, que es lo puro, lo apto, y Tamé, que traducen como impuro, pero no es que sea sucio, es que no es apto, es que no es alimento, es lo que quiere decir. Pero en función del templo se introdujo un tercer concepto, que era el concepto Hol. Ese concepto solo se refiere al templo y quiere o denota a los animales que son taor, es decir, puros, son aptos, pero que tenían algún impedimento para ser ofrecidos como sacrificio. O sea, es un alimento como una ovejita, es una vaquita, algún chivo, que son aptos para ofrecer como sacrificio, pero que por tener algún problema de testículos mayugados o ser ciego o tener algún defecto físico se volvió común y por lo tanto profano. Este concepto se llama hol en hebreo, hol. De tal manera que si había un animalito, voy a pensar en una cabra, pero esta cabra era coja, yo no podía ofrecerla en el templo, pero sí me la podía comer, era apta para comer, pero no se podía ofrecer en sacrificio. Entonces, lo que viene el fariseísmo y empieza a hacer es que este concepto de hol lo empezó a aplicar fuera del templo, lo alegorizó. Lo aplicó a comidas, lo aplicó a humanos, lo aplicó a personas, pero lo que vemos siempre, y esto es algo que usted puede obtener del capítulo 10 de Hechos, cuando Dios viene y le dice a Pedro: mata y come, que repito, es una visión, no voy a entrar a explicarla, pero decir que Dios no le está diciendo a él que puede comer cualquier cosa, sino que cuando Pedro capta la visión, es que Dios no va a hacer acepción de personas. El punto entonces de la palabra hol acá es que ahí traducen profano o traducen común, y hay otra palabra para traducir impuro.
Porque el judío pensaba que entonces, la comunión con cualquier gentil, para ellos era abominación. Le llamaban a esto shekets. Shekets es la palabra que describe a los reptiles, pero que para ellos comer un reptil era algo abominable. Entonces Dios no le da permiso a Pedro de comer lo abominable. Le está enfatizando el punto de que él no va a hacer acepción de personas y él no puede llamar abominable, ni común, ni hol a lo que Dios ha santificado, porque las personas no entran en este trato. Las personas no entran en este trato. Y entonces, con esta explicación, vamos a leer, eh, entonces, ya corregido nuevamente el verso de Romanos 14:14. Entonces dice así: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es hol, koinos en griego, ¿verdad? Es decir, nada es hol común o profano en sí mismo, pero para el que estima que algo es hol común o profano, para él lo es. Y nuevamente está hablando de la subjetividad eh, judía de llamar las cosas hol. Entonces, este verso aclara que está tratando del contexto judío del fariseísmo, por así decirlo, como ellos miraban las cosas, en donde cuando las congregaciones mesiánicas en su mayoría judía y ahora los judíos volviendo, ellos ven que los gentiles son salvos y que no les pueden aplicar este tipo de situaciones o de reglas que Pablo está regulando, que los apóstoles han regulado, que no los pueden ver como abominables, porque en síntesis, para que usted tenga una idea, si un gentil hoy corta una carne, hace una carne, un judío no se la va a comer. Y esto es lo que estaba pasando con judíos temerosos de Dios que seguían a Jesús. Entonces, releemos con esta información el verso 1. Dice así: acepten al débil en la fidelidad, no para juzgar opiniones, es decir, no para que se pongan así como, ay, ¿por qué el judío se pone así? ¿Verdad? No, no tenemos derecho de juzgar. El débil aquí, entonces, en la fidelidad, es el que tendría la eh, tentación, por decirlo así, por las disposiciones rabínicas a las cuales han estado expuestos toda su vida, de ser ellos quienes lo despreciarían. Vamos a ver el versículo 2. Dice así: en la fidelidad uno puede comer de todo. Esta palabra es la palabra panta. No se refiere a todas las cosas. Algunas traducciones ponen todas las cosas, pero aquí es la palabra panta. Y todo es lo que Dios considera alimento, es decir, lo que está descrito, como hemos ya mencionado, en Levítico 11. Lo que Dios prohibió en Levítico 11 no entra dentro de este universo del comer de todo. Pero el que es débil solo come legumbres. Por eso ve usted que excluye el tema de carnes, de las carnes permitidas, porque para ellos están teniendo un conflicto con que un gentil lo cocine, lo corte, lo prepare, y entonces no hay que juzgarlos. El débil entonces, según y respondemos a lo que afirmamos lo que el contexto ha dicho, es el que solo puede comer legumbres porque en su disposición, en su retorno a esta tensión que se vivía ya en las comunidades que tendrían gentiles y judíos mesiánicos, ellos preferirían abstenerse de carne y solo comer legumbres. Hasta el día de hoy, lo único que un judío le recibiría, alguien no de raza, sino un judío religioso, le recibiría a un gentil, es precisamente legumbres, porque ellos piensan hasta el día de hoy, y esto es algo milenario, 2000, más de 2500 años, que ellos piensan que un gentil tiene la capacidad de contaminar las cosas. Eso es lo que están
ellos acostumbrados a pensar. Y este es el contexto. Sobre con esto lente es que hemos de nosotros ver esta escritura. Y si no lo vemos así, entonces no vamos a entender lo que Pablo estaba explicando, y por eso muchas personas han sacado esto del contexto y lo han convertido en, hey, todo va, todo se puede. Pero Dios nunca dijo eso, ni Pablo dijo eso. No hemos llegado al tema del sábado, pero estamos avanzando. Versículo 3. El que come carne no desprecia al que no come. Es decir, el gentil, ¿quién es el que podría despreciar? El gentil, porque él come. Que no desprecia al que no come, que es el judío. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y aquí hace completamente sentido lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque el gentil, él va a comer carne y tendría la tentación de pensar, ay, pobrecitos estos que no pueden comer por sus disposiciones. Pero el que no come tendría la tentación de juzgar al gentil y decir por qué está comiendo, o incluso de juzgar a algún otro judío que sí le aceptara comida al gentil. Esta es la tensión tan maravillosa que se vive en Roma y en las otras comunidades de Pablo. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo somos siervos de Dios. No podemos juzgarnos en ese tipo de comidas. Dice, el versículo sigue diciendo, para su propio amo está en pie o cae. Es decir, para Dios. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para mantenerlo en pie. Entonces, tener eso claro. 14.5, Romanos 14.5. Llegamos finalmente al tema del Shabbat y lo explicamos precisamente con la misma óptica. Uno, de hecho, separa un día sobre otro día. Este otro está en letras distintas para señalar que no está en el original, pero es necesario tenerlo ahí para entender. Y otro, nuevamente, separa todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y entonces aquí si no tenemos el contexto que hemos venido diciendo, si no tenemos el contexto que Pablo tenía, que la comunidad tenía, entonces se podría pensar que lo que Pablo está diciendo es que son todos los días iguales. Pero afirmamos y recordamos lo que vimos la semana pasada, que Dios mismo fue el que dijo que esto no era así. Pablo no estaría en posición de cambiar lo que Dios mismo dijo. Dios fue el que dijo que el Shabbat era bendecido, lo bendijo y lo santificó. ¿Y qué quiere decir que lo santificó? Santificar quiere decir distinguir. Dios mismo fue quien lo distinguió. Entonces aquí Pablo no iba a negar la escritura de ninguna manera. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando tiene que ver entonces nuevamente con lo que era la cultura judía de ese entonces, la cual por supuesto ahora se ha llevado a la última consecuencia. Y es que ellos empezaron a hacer distinción en los Shabbats, Shabbatot, sería en hebreo en plural, pero para que se sepa de qué hablo, digo en los Shabbat agregando la S. Y resulta que los días de las citas del Señor o de las fiestas, como también se le conocen, especialmente el primer día de Pesaj, el séptimo día de los panes sin levaduras, Pentecostés, el primer día de Sukkot, el octavo día, Shemini Atzeret, todas estas fechas, citas del Señor, la Biblia también les llamó ceses, es decir, también les llamó Shabbats. Pero como en la costumbre farisea, ellos habían hecho algo que Dios no había dicho que hicieran del Shabbat, ellos lo habían convertido en una especie de algo inalcanzable. Le habían puesto un número de pasos, le habían puesto, hay toda una serie de trabajos y obras prohibidas.
Y ese precisamente fue el conflicto con nuestro Redentor, porque Él decía, yo soy el Señor de Shabbat. Yo sé qué es lo que hay que hacer y sé qué es lo que no hay que hacer. Y eso es lo que Él regula. En ningún momento anula, sino que Él está regulando y Él está haciendo la diferenciación de qué es lo que se puede hacer. Pero como se pusieron todas estas regulaciones, que repito, son rabínicas, son humanas, le han puesto al Shabbat, en tiempo de Jesús ya lo podemos ver en el Evangelio, a la hora de que hubiera más de un Shabbat por semana, que ocurría con las fiestas, entonces se traslada este concepto de hol, de común o de profano, se trasladó también al Shabbat. Y entonces el Shabbat de la semana, vamos a suponer que estamos hablando de Pesaj, Pascua. Y entonces Pascua cae, vamos a decir, por poner un ejemplo, el día miércoles, como cayó en tiempos de la muerte de nuestro Redentor, miércoles en la noche. Bueno, Pascua cayó realmente jueves en la noche. Vamos a decir jueves. Entonces, al caer en jueves, y esto es algo que sucede con la muerte de nuestro Redentor, luego 2 días después llegaba Shabbat. Y luego en el séptimo día, el siguiente jueves, tenían que volver a hacer Shabbat. Caían 3 Shabbat que por todas las regulaciones que le habían puesto al Shabbat, era imposible cumplirlos, como ellos decían. Entonces empezaron a distinguir los Shabbatot, los Shabbat de las fiestas, los empezaron a distinguir y les empezaron a llamar Shabbat Hol Amoed, o es Shabbat común de la fiesta. Y en estos Shabbat empezaban a hacer distinciones. No le ponían todas las regulaciones que sí le ponían a un Shabbat del séptimo día de la semana. Y lo que Pablo está regulando aquí, lo que está diciendo aquí, es que si un judío quiere guardarlo sin la distinción, está bien. No hay con la distinción, perdón, si un judío quiere guardar, está bien, no hay ningún problema. Estos son los que hacen diferencia. Y los que no hacen diferencia son los gentiles, que si viene un Shabbat, lo van a guardar como Jesús lo había dicho. No van a decir que el de la fiesta es hol o común, sino que cada uno de ellos va a guardarlo de la forma como está en la escritura. No le pueden entonces ya poner el elemento interpretativo de alguien. Y por eso dice lo siguiente. Leo el 5 nuevamente. De hecho, uno separa un día sobre otro día y otro separa todos los días. Otro separa todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Si lo interpretáramos de la forma normal, como se ha interpretado, que todos los días son iguales, aquí esta última cláusula diría, cada uno esté plenamente convencido, se volvería subjetivo, y es que tendrías que guardar lo que Dios diga, y entonces podríamos hacer lo que algunos dicen, no, guarda el día de reposo, aunque sea el miércoles, aunque sea el lunes, guardemos el domingo. Algunos piensan que lo guardan el domingo, pero realmente no lo guardan. Solo porque van a la iglesia no es guardar algo. Y recordamos y señalamos lo que habíamos dicho la semana pasada. Nosotros como creyentes nos congregamos el día domingo. No dejaremos de hacer eso. Pero hay que recordar, y por honestidad intelectual tengo que decirlo, el día del Señor es el Shabbat. Entonces esto no puede ser algo que Dios está dejando a la opinión, a la subjetividad de cualquiera. Dios ha dicho cuál es el día. Y entonces lo que dice Pablo aquí, que cada quien esté plenamente convencido según su propio sentir, es si va a guardar los Shabbat de las fiestas como lo guardan los judíos, está bien, está bien. Pero lo que sí hay que hacer es que hay que guardarlo como la escritura lo está enseñando. A esto se llama estar convencido de su propio sentir. Que mi sentir sea congruente
con lo que la Escritura establece un cómo, establece un mínimo. No podemos entrar a cambiar eso. Y a partir de eso es que Pablo dice, bueno, si ellos quieren hacer una diferencia entre los Shabbat, está bien. De cualquier manera, al hacer la diferencia, ellos no quebrantaban el Shabbat. Lo que pasa es que no le aplicaban todas las regulaciones que sí le aplicaban al Shabbat de la semana. Y si están convencidos de que quieren hacer eso, está bien. Pero el gentil, que esté convencido de que él puede verlos como lo mismo. Eso es lo que está diciendo. Y entonces nos lleva al versículo 6 de Romanos 14. El que guarda el día, lea con mucha atención conmigo, el que guarda el día, ¿cuál día? El Shabbat. Para el Señor lo guarda. Punto y seguido. El que come, para el Señor come, pues da gracias al Señor. No tengo todo el tiempo para entrar a explicar lo que eso quiere decir. Me gustaría mucho, pero cuando estudiemos Romanos lo haré. Pero luego dice, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces, tomemos la segunda oración. El que come, para el Señor come. ¿Quién es este? Pues es el gentil. Es el gentil que sí come carne. Y repito, la carne que está permitida. El que no come es el judío, el que solo come legumbres, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. En esta gratitud ambos se juntan y Pablo dice, señores, hay que aceptarse, no pasa nada, nadie está quebrantando la escritura. Pero observe claramente que no se da la otra opción. No hay una opción de no guardar, solo dice la primera oración, el que guarda el día, para el Señor lo guarda. Si estuviera anulando Pablo aquí, tendría que decir, el que no lo guarda, para el Señor que no lo guarde. Pero eso no está acá. Porque lo que está diciendo el apóstol es que está diciéndoles a los gentiles que tienen que guardarlo. Ahora, no como los fariseos lo han hecho, simple y sencillamente deteniendo la melajá, que son las obras, y dando lugar a la menujá, que es hacer el bien o el reposo. Si quiere un poquito más de información de qué quiere decir esto, por favor consulte el estudio anterior. Versículo 7 del capítulo 14 de Romanos. Vamos a ir ya terminando acá. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Por favor, lea poniendo suma atención porque estos conceptos son importantísimos. Y ninguno muere para sí mismo. Versículo 8. Pues si vivimos, por el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que muramos, del Señor somos. De que vivamos, perdón. O que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió, el Mesías murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. O sea que nos toca vivir para Dios y para su palabra. Solo quiero enfatizar que el vivo, el creyente vivo, el cristiano vivo, tiene que vivir para Dios y para su palabra. Eso es lo que está diciendo. Y si muere, morimos en función de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo será depositado en la tierra, aguardará la resurrección cuando el Señor venga. Y luego cierra con este broche de oro, esta porción de Romanos. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Está hablándole a los judíos en función de los gentiles y a los gentiles en función de los judíos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Tu hermano es el gentil, tu hermano es el judío. Ya no podemos juzgarnos por cómo guardan el mandamiento del Shabbat o la comida. Y sigue diciendo, o también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? ¿Por qué desprecias en tu corazón diciendo, pobre esos judíos que tienen que hacerlo así? O el judío pobre, ese gentil ignorante. Y luego dice algo impresionante, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. El tribunal de Dios es el lugar del justo juicio de Dios, donde todos
los hermanos, tanto judíos como gentiles, compareceremos y seremos evaluados no por las disposiciones rabínicas ni por las disposiciones subjetivas de cómo usted entendió la Biblia o cómo la entendí yo, sino seremos juzgados de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ante el tribunal de Dios, en otra porción dice, ante el tribunal de Cristo seremos evaluados en función de cómo vivimos los mandamientos de Dios. Así que no es lo que tú piensas, no es que tú estés hoy orgulloso del cristianismo que estás viviendo porque lo estás viviendo de acuerdo a tu estándar. No, es de acuerdo a como Dios dijo que se viviera. Ahí seremos juzgados. Y por supuesto, establecemos que este juicio ya no es para la salvación o la perdición eterna, sino como enseñó Jesús, para tener un nombre en el reino de los cielos. El último versículo que leeremos hoy explica esto. Mateo capítulo 5, 19. Palabras de su Salvador y de mi Salvador. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos. ¿Cuáles los mandamientos? Los de la Torá del Señor. Aún de los más pequeños, dice, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. El tribunal de Cristo para usted y para mí será para establecer. Será para establecer si usted va a ser llamado pequeño, que no quisiera vivir yo eso, o grande en el reino de los cielos. Y la clave está en anularlo en su mente, en su corazón. No, eso no se tiene que hacer. Y después enseñarlo así a sus hijos, a otras personas. Eso producirá una pequeñez en el reino de los cielos. O bien guardarlos y enseñarlos. Eso producirá una grandeza en el reino de los cielos. Nosotros afirmamos lo que hemos dicho desde el principio. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fidelidad. Y esto no es de nosotros. La fidelidad no es de nosotros, como enseña Saulo en Efesios, sino es don divino. Pero una vez somos salvos, hemos de aprender a vivir dentro. Está mal traducido la persona que dice que piensa que tiene que vivir por, dar su vida por los mandamientos. No, vivir en los mandamientos, porque esa es la santidad. Eso es lo que lo hace a usted un justificado, es decir, un practicante de la justicia, y lo que afirmo le dará un gran o pequeño nombre en el reino de los cielos. Enlazamos este tema con el de la semana pasada para terminar. Lo logramos terminar en 2 temas y recordamos 4 puntos muy específicos, o haciendo un gran resumen. Yo quiero recordarle 4 puntos. Número 1. Como cristianos, nosotros nos congregamos el domingo, pero el día del Señor es el Shabbat, de viernes al anochecer al sábado al anochecer. Esto es un hecho innegable que jamás cambió. Número 2. Dios ha apartado y bendecido y distinguido ese día. Es una cita con Él. El Shabbat es una cita con Dios. Si usted tiene que trabajar, trabaje. No se condene por eso. Pero ¿sabe qué? Busque apartar un tiempo para con Dios. Y busque tener la oportunidad también de algún día poder dedicarle ese tiempo a Dios. Dios le espera. Número 3. Lo que ya decía. Si trabajas, no caigas en condenación. No estamos aquí para condenar a nadie, y mucho menos vamos a exigirte que dejes, por un lado, lo que pone el pan en tu mesa. Pero busca la forma de hacer el bien en Shabbat. Es lo que Dios hace. Y número 4. Aparta un tiempo, como el que estás apartando ahora. Por eso estos estudios los hemos puesto, los de la porción a las 9:30 de la mañana y los de Marcos a las 4 de la tarde. Porque hay que estudiar y conocer a Dios. Muy bien, lo vamos a dejar aquí.
Le damos gracias por sintonizarnos. Tendremos un estudio más la próxima semana. Tendremos un estudio más y luego nos tomaremos unas semanas de vacaciones de los estudios de Marcos, pero los estudios de las porciones semanales, los de la mañana, continuaremos transmitiendo esos porque estos no se detienen. Y bueno, yo quería tener un tiempo de refrigerio y darle a usted también ese tiempo. Lo bendecimos, confiamos en Dios, confiamos en su palabra, levantamos el nombre de Jesús y levantamos la palabra de Jesús. Con esto en mente me despido, deseando verlo en una próxima oportunidad. Hasta luego.